Stefanoni, de la revista Nueva Sociedad, tiene la idea de que estas derechas han llegado modificando en parte su discurso, no mostrando la hilacha, procurándose diferentes a otras épocas cuando han sembrado, y todavía ocurre en Europa, tanta desolación, tanto mundo sin futuro. Entonces se han presentado de una manera más simpática, podría decirse. De esto habla Pablo Stefanoni. Hasta ahora los gobiernos progresistas estaban invictos en el sentido de que no perdían elecciones en general, y ahora vemos, bueno, el caso argentino con un cambio presidencial, el caso venezolano con una derrota del chavismo, que además es una derrota muy contundente, o sea, la forma en que la oposición va a tomar el poder en el Parlamento es muy masivamente lo va a hacer. El caso de Brasil, las dificultades de Brasil. Entonces sí creo que es un momento difícil, porque además al ser derrotas electorales, eso plantea un desafío que es hasta qué punto se perdió cierta legitimidad entre la población, que en estos años se había venido apoyando muy masivamente a estos gobiernos, y creo que eso debería dar lugar a una serie de análisis que tienen que ver con explicar por qué eso es así. Los procesos de cambio profundos en general no son completamente reversibles, salvo en casos donde hay reacciones violentas. Por ejemplo, claramente es el caso de Pinochet en Chile, que sí revirtió y transformó a la sociedad respecto a lo que era la sociedad antes del golpe del 73. Me parece que en América Latina hubo unas transformaciones con claroscuros, con ambigüedades, pero importantes en esta década larga, y el hecho de que surjan gobiernos de oposición, aunque sean de derecha o centro derecha, me parece que ya surgen en escenarios donde muchas de esas transformaciones están consolidadas, por lo menos en lo que refiere, por ejemplo, a inclusión social, cultural, lo que hoy se llaman nuevas derechas, en el sentido de diferenciarlas de viejos partidos conservadores tradicionales. Su particularidad justamente es que para ganar tienen que adaptar un discurso y sostener que van a mantener muchas cosas, ¿no? Y de hecho el discurso de Macri, el discurso de Capriles, el discurso de la oposición en Bolivia o en Ecuador, es un discurso que es diferente, digamos, a un discurso de restauración, y tratan de desdiabolizarse, quitarse de encima ese estigma de que van a volver a restaurar el neoliberalismo, etcétera. Y me parece que esos esfuerzos de la oposición tienen que ver con que el sentido común que se creó en estos años, en muchos aspectos, digamos, en un sentido más progresista, no se va a diluir por completo. Me parece que una característica central de esto que se llama las nuevas derechas es que justamente permiten aparecer como portadores de una bandera de cambio y no de una bandera de restauración. Estas nuevas derechas, que además tienen un discurso post-político, post-ideológico, más centrado en la idea de que la política, no podríamos tener una política sin conflictos, donde si todos somos razonables nos ponemos de acuerdo en cierta agenda contra la pobreza, contra la desigualdad, etc. Hoy se conviene una situación bastante paradójica. Por un lado hay una crisis muy fuerte del capitalismo a nivel global, eso genera muchas protestas por las desigualdades, por las injusticias, y sin embargo, en ese contexto donde el capitalismo tiene en un sentido poca legitimidad, por lo menos este capitalismo globalizado, las fuerzas que enfrentan al capitalismo son muy débiles, y las que ganan, para ganar necesitan convencer a los electorados de que no van a cambiar tanto. Entonces creo que hay una tensión, una paradoja ahí, de que finalmente hay un sentido común que el triunfo del capitalismo contra el socialismo real instauró, y ese sentido común está todavía muy vigente, ¿no? ¿Cómo ha sido posible todo esto? Se preguntan desde los sectores progresistas, con desencanto, con decepción. Algunos piensan que a veces los pueblos padecen de una especie de síndrome de Estocolmo político, es decir, estar a favor de su verdugo, porque los pueblos, lo que llamamos pueblo, poco pueden esperar de acuerdo a los antecedentes del neoliberalismo. No obstante, lo han conseguido, han logrado tener el voto de quienes quizás pensaron que jamás iban a ceder a ningún tipo de presión mediática, por ejemplo, como la que se ha tenido en todos estos años. Tan fuerte ha sido la presión mediática. De todo esto habla Fernando Buenabad, destacado filósofo mexicano. Hoy en Argentina estamos viendo algo que metafóricamente podríamos decir una especie de síndrome de Estocolmo electoral, ¿no? Donde una población llevada por un conjunto de presiones especialmente mediáticas
produce un voto que es un voto que va a ir en su contra. Podríamos así escalarlo directamente sobre Venezuela, que podríamos escalarlo directamente sobre Ecuador o sobre Bolivia, donde por cierto las condiciones de amenaza son iguales o peores ahora mismo, ¿no? Es una operación continental, esto es un asunto que bien lo ha dicho la propia presidenta Cristina Fernández, ¿no? El guión de esta situación fue escrito fuera del país, ¿no? Y ha sido escrito en las mesas de los intereses transnacionales más abyectos, ¿no? Uno de ellos, el interés supremo de los tratados de libre comercio, el interés, digamos, de máxima que constituye crear de todo un continente un solo mercado. La llegada de Mauricio Macri es una esperanza para que Argentina recupere la senda del crecimiento y del desarrollo. Saludamos a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, miembro del Club de Madrid. Presidente Pastrana, gracias por acompañarnos. Son buenos aires los que soplan y llegan desde Argentina. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Iania. Como usted dice, son Buenos Aires desde Buenos Aires. Los que soplan hoy en favor de la democracia en América Latina. Ayer fue un día histórico. Yo creo que con el triunfo de Mauricio Macri comienza el fin del populismo en América Latina. En el contexto de la llamada ola populista, está claro que estamos asistiendo a su agonía. ¿Consideras que el triunfo de Mauricio Macri en Argentina representa un duro golpe al socialismo del siglo XXI en el resto de América Latina? Hay ciertos gobiernos populistas que están firmemente consolidados en el poder. En Bolivia se está hablando de modificar la Constitución para permitir que Evo se postule de manera indefinida. Igualmente, eso también está ocurriendo en Ecuador, donde no hay una alternativa a Rafael Correa. En Chile, el gobierno socialista continúa con sus reformas, tratando de desmantelar el modelo económico exitoso de ese país. No se ve una perspectiva de que la derecha presente una candidatura creíble para las próximas elecciones. Así que si vamos país por país, creo que todavía es muy temprano para poder decir de que estamos ante un inminente cambio ideológico en la región. Sí hay gobiernos de izquierda debilitados, pero bajo ninguna manera se puede hablar de que ya están de salida. ¿Le inquieta el número de vacantes que tiene que llenar en su gobierno? Se habla más de 3.000 personas. ¿Es fácil convencer a la gente de repente en el sector privado que abandone un buen trabajo y se una y cambie su carrera para ser un servidor público, un funcionario público? Pero esta revolución que ha pasado, que te ha sorprendido, porque nosotros nos entrevistamos hace algunas semanas, y más allá de las simpatías o no que tuvieses con la idea, se te notaba en los ojos como que esto va a ser imposible, ganarle a este partido de gobierno que es el Estado. Esta revolución que ha habido en la Argentina, esta sorpresa enorme para el mundo entero, se continúa de unas ganas de seguir participando. La buena noticia para él es que el contexto en que gana las elecciones y la euforia que ha generado dentro de Argentina va a generar un fenómeno en un momento, un fenómeno de esperanza, en un momento en que hay un vacío de estrellas económicas en el mundo emergente. Vamos a tomar el caso de Venezuela. ¿Qué ha ocurrido? Los medios, sí. El desabastecimiento, la guerra económica, desde adentro y desde afuera. El precio del petróleo es algo que tiene que ver también con esa guerra económica. ¿Qué va a pasar allí? Donde el desabastecimiento y los medios han actuado como pinzas que han reformulado la situación política de Venezuela. Posiblemente uno de los países sobre los que más se ha mentido, a tal extremo que, fíjense, ya nadie se pregunta o se dice que hay una dictadura en Venezuela, porque como gana la derecha, si gana la derecha no hay dictadura, como dice Pablo Serrano. El problema es si gana la izquierda, entonces sí, dictadura. Contra esa mentira, contra ese posicionamiento de los medios y contra la guerra económica ha tenido que pelear y esta vez le tocó perder. La derecha venezolana produjo una situación de desabastecimiento de los mercados y de los alimentos básicos y de algunos productos fundamentales, digamos, de la vida diaria. La gente tenía que formarse en filas que, además de lo humillantes que eran, implicaba perder mañanas y días enteros a la espera de que pudieran proveerse estos insumos básicos, ¿no? Durante esas horas, buena parte de los militantes de la derecha
unos infiltrados u otros formados también ahí empezaron a hacer tarea política. Su centro de militancia eran esas filas, esos lugares donde había irritación, donde la gente estaba desesperada, donde la gente sentía esta confusión y esta amargura de que no podía conseguir algunos de los productos básicos. En Guam, ¿qué es lo más difícil de conseguir? ¿Qué es lo más difícil de conseguir? La comida. Ese conoce, el diablo conoce. ¿Sabe por qué? Porque te pregunté. Estoy triste, la cola, así como la hace uno. La edad que yo tengo, 84, 82 años. Una cola, no la pasa. Esa cola, la masa de Navidad, a uno lo matan aquí. De estos escenarios donde la derecha se infiltró para trabajar y culpar a Nicolás Maduro de la falta de abastecimiento, cuando era la derecha misma la que estaba produciendo semejante escenario, se desprendió seguro, ni duda cabe, toda una corriente de decepción, de desmoralización, de hartazgo, y más de una persona, seguro de ese episodio, decidió tomar el voto en el sentido inverso de sus intereses. En el caso venezolano, que es quizás un caso emblemático en la región, sin duda hay muchísimos problemas que el gobierno no pudo resolver y tampoco pudo generar una especie de luz al final del túnel de que podría resolver: economía, crisis económica, desabastecimiento, corrupción, inseguridad. Todo eso es atribuido muchas veces a razones externas, a la guerra económica. Eso sin duda hay, pero por otro lado muchas veces eso impide ver las razones internas, que son problemas reales para gestionar el Estado, ¿no? Entonces creo que en muchos casos esas derechas pudieron ganar porque también hubo un voto castigo, ¿no? En el caso de Venezuela, sin duda. Algunos destacan el voto juvenil, el voto de las mujeres como un voto que benefició mucho a la oposición. En el caso de las mujeres se puede pensar por una doble vía. Primero por el liderazgo de mujeres. Lilian Tintori, por ejemplo, que es la mujer de Leopoldo López, ella fue una figura central en la campaña y en la imagen de los festejos, o sea, fue una clara triunfadora que transmite de algún modo ese triunfo a su esposo, ¿no?, que está preso. Eso opacó más a liderazgos como el de Enrique Capriles, que había sido el candidato presidencial anterior, María Corina Machado. Hay otras figuras femeninas en roles de liderazgo, y además se podría pensar una contracara de eso, que es el tema de las mujeres en las filas. O sea, un gran problema de Venezuela en los últimos años es el desabastecimiento. Entonces habría que ver también que posiblemente las que más sufrieron eso en términos de hacer filas muy largas para comprar productos de primera necesidad, para comprar medicamentos, para abastecerse, son también las mujeres, y habría que pensar ahí cuánto de ese voto chavista que se pasó a la oposición también son esos sectores, incluso populares, porque no se puede pensar en un triunfo tan amplio de la oposición sin votos que se traspasaron del chavismo a la oposición. En pocas horas vamos a demostrar la magnitud y la profundidad de nuestras convicciones democráticas. Estamos listos y haremos nuestra tarea. Este 6 de diciembre hay solo dos resultados posibles: un triunfo contundente de las fuerzas democráticas o un fraude monumental. Que el régimen del dictador Maduro pretenda no reconocer una eventual derrota. Eso sería lamentable. Lo que más se valora, lo que más se justiprecia en este mundo occidental, sin lugar a dudas, es la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Este lunes los venezolanos se sienten distinto. Hay algo en el ambiente que ya está respirando un país y que además siente el mundo. Muy requete buenos días. ¿Y saben ustedes por qué? Porque se ha producido una victoria absolutamente histórica de la oposición en Venezuela, y el Consejo Nacional Electoral ha tenido que anunciar ya que el partido oficialista solo obtiene 46 diputados frente, fíjense, los 99 de la oposición. En Hispanoamérica, primero fue Argentina, es muy importante que cayera el régimen de los Kirchner. Es más importante esta derrota del chavismo, que habrá que ver cómo se acaban materializando. Y la verdad es que ese continente que hace 5 o 10 años parecía volcado completamente en una aventura pues incierta, siendo optimista,
pues parece que va retornando a una senda, por lo menos algo más, más sensata. Lo más importante para nosotros, bueno, en primer lugar, naturalmente, que no maten a más gente, estos canallas, estos asesinos bolivarianos, estos jefes de Podemos, que no vuelva a ser un nido de etarras y de podemitas que compartían despacho con el gorila. Monedero tenía despacho al lado del etarra, jefe, y del gorila macho. O sea, es que es la misma banda, es la misma gentuza. Y esta gente, cuanto menos poder tenga, cuanto menos dinero, cuanto menos acceso tenga al dinero antes del petróleo y sobre todo el narcotráfico, pues mucho mejor. Diosdado Cabello quería que los militares salieran a la calle a matar a los venezolanos que habían votado por un cambio. Y aparentemente los militares, a pesar de ser en su gran mayoría haber sido nombrados por Chávez y por Maduro, decidieron no matar a sus propios ciudadanos. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. El plan ha sido perverso, pero eficaz. El planteo que han realizado es canalla, sin dudas, desde los medios de comunicación. Pero ha sido muy inteligente y sobre todo muy persistente, porque tienen el dominio. Son medios hegemónicos en cada uno de los países. Bien conocemos lo que ha sucedido en Argentina, en Venezuela otro tanto, y en otros países del continente. En Brasil, sin ir demasiado lejos, pasa esto. Entonces, han conseguido con esa acción que ya no es la gota sobre la piedra, sino algo más fuerte, que va horadando, esmirilando confianzas, en base a la mentira. Lo que se ha mentido, yo tengo un libro que se llama Mentime que me gusta, que tomó de la Argentina del 2014 50 de 200 mentiras importantes de las tapas de los diarios y de los títulos de los diarios. Contra eso es muy difícil luchar. Vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Durante mucho tiempo, durante esta década y algo más, en el mundo fue un viento fresco, un oxígeno para la política, mientras se caían tantas ilusiones y tantas aspiraciones de libertad en el planeta. América Latina fue un fulgor de revoluciones, de irreverencias, de independencias, de pensar, de hacer cosas, y eso parece que está hoy en una circunstancia de mucho riesgo, ¿no? Pues hoy se representa, hoy se recrudece, hoy se cristaliza o se coagula una realidad antipopular, un proyecto político de reflujo, dirían algunos, que es eso, el conjunto de muchos errores y el conjunto de muchos aciertos de parte de ellos. Hay espacios en la política que si uno no ocupa, alguien viene y te los llena de una manera u otra. Hay tareas que si no las cumples, otro las utilizará en tu contra. Todo lo que no digas será usado en tu contra, ¿no? Todo lo que no hagas será usado en tu contra. Y esta realidad de tensión política, de tensión económica, de tensión simbólica, de tensión semántica, se da milímetro a milímetro en la realidad de América Latina. Mira, mi hermano, yo te voy a hablar más claro. Aquí somos más los que bajamos a trabajar todos los días y somos el pueblo. Los motorizados nos ponemos a la orden de todos los venezolanos con nuestro trabajo y esfuerzo para que esto cambie el 6 de diciembre. Apunte voto. Todos hacemos falta. Venezuela quiere cambio, unidad. Mientras ellos, sobre la base de sus ejes, los ejes que son, uno, la manipulación
absolutamente impúdica y absolutamente impune de la mentira, la manipulación de la calumnia con toda impunidad y con toda impudicia, la manipulación de la información, de los periódicos, de los noticieros, de los entrevistados, es decir, y la sistematización, ¿no? Yo creo que ellos sí lograron consolidar lo que yo vengo llamando el Plan Cóndor Comunicacional o la Operación Cóndor Comunicacional. Se desplegaron por todo el continente de la mano del Grupo Prisa de España, de la mano de Televisa de México, de CNN de Miami, de O Globo de Brasil, del Mercurio de Chile, del Clarín de Argentina, y lograron tres cosas fundamentales que son velocidad, ubicuidad y organización para poder atacar a los proyectos progresistas del continente. Y ante esto, nosotros no hemos sabido ofrecer una respuesta ni organizada, ni sistemática, ni científica, habiendo visto hace ya muchos años que se venía encima de esta situación, ¿no? Esto está diseñado por laboratorios donde hay asesores semióticos, semiólogos, que piensan y que discuten estas cosas y que las venden como una mercancía más. El mercado de las ofensivas mediáticas tiene en estos laboratorios productos que se ofrecen y que se repiten. Hay casuísticas incluso que demuestran cómo se comportan estos paquetes en diferentes países de manera, digamos, ajustada, ¿no? a distintas realidades. Uno de esos laboratorios es el de JJ Randón, que desde Colombia y en alianza con Uribe Vélez han venido financiando y desarrollando ofensivas contra Venezuela. Uno de los riñones que se desprende del grupo de JJ Randón es Durán Barba en Argentina y operan con la misma sincronía y con la misma estrategia. No importa lo que haya que mentir, no importa que haya que silenciar la verdad, lo que importa es salir en la tele y decir cualquier barbaridad, que eso valdrá siempre como estrategia. Y eso produce irritaciones, hartazgos. Lo que a mi entender ha sido para ellos un éxito, ¿no? Es crear un caldo de confusión donde el peor resultado es que uno ya no sabe en quién creer, ¿no? Por supuesto que los medios dominan el panorama hacia la política, hacia el resto del periodismo, el que no es el dominante porque le fijan la agenda, y también hacia el Poder Judicial. Es decir, lo tienen todo. De vez en cuando, ya no en la Argentina, donde el desparpajo del Poder Judicial es total, pero en algunos sitios, como en Brasil, se afligen un poco por el aspecto jurídico, a tal extremo que a Dilma le ha dado un relativo respiro por algunas semanas, una actitud de la Corte Suprema que le dice a los que piden la caída de Dilma, por favor traigan algo más consistente, un poquito más aunque sea, esfuércense, porque es tan liviano el planteo que se exige de parte de la justicia algún expediente que tenga algún sentido para poder llevar adelante el acompañamiento que seguramente le quieren dar a O Globo, a Bella, a los medios de comunicación brasileños que quieren la caída de Dilma. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Denunciar ao país o que está acontecendo. A sessão deveria hoje escolher a comissão que tratará disso que alguns chamam impeachment e que nós chamamos de golpe. Está dando um verdadeiro golpe parlamentar nesta casa. Nós não podemos admitir isso. Eu conclamo a todos os deputados. Conclua, deputado. A todos os deputados. Defenda a democracia. A única coisa que me preocupa nesse momento é a tentativa. A tentativa de vários setores dos meios de comunicação. A tentativa de vários setores da sociedade de tentar induzir a sociedade brasileira a não gostar de política. De tentar induzir a sociedade de que a palavra política por si só está apodrecida. E quem tenta resolver os problemas, se a política não funciona, possivelmente seja um programa de televisão, possivelmente seja um apresentador, possivelmente seja o que está criticando a política. Na semana passada, vocês sabem que deram início a um pedido
que ainda não virou nenhum processo, mas é um pedido de impedimento do meu segundo mandato. Vocês já me ouviram dizer, e eu repito aqui, não há nenhuma justificativa para que isso ocorra. Sem a política, o que vem é sempre pior. É só vocês pegarem a história da humanidade. Toda vez que se negou a política, o resultado foi pior. Após 12 anos no poder, o kirchnerismo foi destronado por Maurício Macri. O candidato venceu o segundo turno das eleições argentinas neste domingo. Tanta emoção, eu não sei como descreverles o que estou sintiendo, mas agradecerles. A Argentina começa a acertar o passo com um camarada que vem disposto a mudar uma história. Uma história que se confunde muito com a do Brasil. Mal administrado nos últimos anos, muito populista, cercado por todo tipo de fantasia que só consegue enganar aquelas pessoas que não leem jornal, que não assistem criticamente a um telejornal, que não tem, enfim, a mínima escolaridade e a informação indispensáveis para que possamos votar bem. Os argentinos parece que vão nos fazer olhar por cima do muro para ver a grama verde que começa a nascer. Os argentinos começaram votando, corrigindo o voto. E nós aqui no Brasil, ainda não. Agora, nós temos todas as condições. Tem gente que fala, o PT acabou. 2016 o PT acabou. Vamos fazer uma pequena surpresa para eles. Então, se nós estamos passando um momento delicado, é hora da gente se juntar e ajudar a Dilma a vencer todos los obstáculos. Este es el panorama en América Latina. ¿Y en Europa? ¿Cómo están las cosas allí? Inmediatamente después de la pausa le vamos a echar un buen vistazo, particularmente a Francia y a España, que son los países que más llamaron la atención después de lo que ocurrió en Grecia en los últimos meses de ese panorama mundial. Así que enseguida los acompañamos tratando de entender este avance, esta nueva ola de la derecha en el mundo.